Eh, Recordemos que ya pasamos por un proceso iterativo, lo que llamamos el refinamiento iterativo, ¿no es cierto? Pero en ese caso de lo que se trataba es de mejorar una estimación obtenida con el método de eliminación de Gauss, que ya en principio se suponía bastante precisa. En cambio, lo que vamos a plantear ahora es ya de entrada plantear un método iterativo, y eso significa que la semilla puede estar muy lejos de la solución. En particular, los métodos o los algoritmos de cálculo los vamos a obtener tomando el sistema de ecuaciones lineales o cada una de las ecuaciones y haciendo un despeje de una de las incógnitas en cada ecuación para calcularlas entonces en función de estimaciones de las otras incógnitas. Vamos a introducir ahora los métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. En términos generales podríamos decir que un método iterativo es aquel a partir de una estimación inicial de la incógnita o del vector incógnita, sería en este caso, que llamamos semilla, aplica un algoritmo recursivo que se supone que va a ir mejorando progresivamente esa estimación. Es decir, si en un paso K tenemos una estimación X supra K, entonces vamos a generar con ese algoritmo del método iterativo una estimación X supra K más 1, y eso que se supone que es mejor, y eso lo vamos haciendo hasta que cumplamos con un criterio de tolerancia, es decir, por ejemplo, que la norma de la diferencia entre dos iteraciones sucesivas, referida a la norma del propio valor xk, sea menor que la tolerancia establecida. Empezamos por el método más simple, que es lo que se denomina método de Jacobi. Acá tenemos la expresión de nuestro sistema de ecuaciones algebraicas lineales, como la sumatoria de IJ, para i entre 1 y n, es decir, n ecuaciones y n incógnitas, y hacemos lo que dijimos recién, o sea, pero lo que despejamos formalmente es la incógnita ubicada, digamos, en la diagonal principal, es decir, despejamos el xy de la ecuación y nos queda esto que está acá, 1 sobre a y i multiplicado por b sub i menos esa sumatoria del resto de los a, i, j, x, j, es decir, para todos los j salvo j distinto de i. Obviamente acá deberíamos hacer nuevamente la disquisición de que a y i tiene que ser distinto de 0, bueno, pero estamos suponiendo que estamos haciendo un planteo donde eso ya de alguna manera ha sido garantizado. Ahora bien, hablábamos de un despeje formal porque obviamente esa fórmula así como está no me sirve para calcular xy porque no conozco los otros xj, digamos. Pero entonces lo que sí que es lo que constituye la base de nuestro algoritmo, porque lo que hacemos es, a partir de la estimación anterior de los xj, es decir, aquellos en la iteración k, usamos esta fórmula para calcular el xy en la iteración k más 1, comenzando en k igual a 0, y obviamente el x supra 0 no es ni más ni menos, para todos los de i, para i entre 1 y n, no es más ni menos que la semilla. De modo que este es el algoritmo del método de Jacobi. En el método de Jacobi, entonces, estimábamos el valor de cada una de las incógnitas a partir de los valores de las otras incógnitas en la iteración anterior. Pero hay una variante llamada el método de Gauss-Seidel, donde la idea es usar los valores más actualizados, es decir, si tenemos que calcular, por ejemplo, el x3 en k más 1, ¿por qué no usar ya el x1 y el x2 en k más 1? Entonces, la expresión de Gauss-Seidel se escribe como está aquí, donde la sumatoria, ahora desde j igual 1 hasta i menos 1, se hace sobre el producto de a y j con los xj
calculados ya en esta iteración porque los conocemos, mientras que los restantes de j igual a i más 1 hasta n se los calcula en la iteración anterior. En términos generales, el método de Gauss-Seidel converge más rápidamente que el método de Jacobi, por lo cual es por omisión es el más utilizado. O sea, uno parte como algoritmo base usando el método de Gauss-Seidel. Digamos además que incluso lo que uno podría hacer trabajando con el método de Gauss-Seidel es directamente ni siquiera ocupar más posiciones en memoria, es decir, cada vez que calcula un nuevo valor de la incógnita, cualquiera sea el xi, lo reescribe sobre la anterior porque ya no usa más lo de la iteración anterior. Aquí tenemos un ejemplo simple de sistema de 4x4. Tenemos A, tenemos B, y aquí lo que estoy mostrando es lo que sale en las iteraciones solo para x4, para simplificar un poco, tanto por el método de Jacobi, que le puse un supra j, como el de Gauss-Seidel, que le puse un supra gs. Entonces partimos de una semilla que es 0, todos los x1, x4 lo ponemos igual a 0. Y bueno, fijémonos que con Jacobi lo que es el valor en la primera iteración 0,25, luego va evolucionando, en la iteración 8 llega a 0,49805, bueno, el valor exacto final es 0,5, hacia eso está tendiendo, pero fijémonos que el Gauss-Seidel, si podríamos decir que en la octava iteración del Jacobi nosotros ya teníamos dos dígitos significativos, 4, 9 y prácticamente está muy cerca el tercero, que es un 8 y va a ir tendiendo hacia un 9. En ese mismo nivel de precisión con Gauss-Seidel lo tenemos en la iteración 4, de ahí que podríamos decir que prácticamente la velocidad de convergencia se duplicó. Un comentario pertinente es que yo estoy diciendo que tener 4, 9, 9 sería ya tener 3 dígitos significativos, o tener 0,49 sería 2 dígitos significativos, porque el valor exacto es 0,5. Entonces uno diría, bueno, pero ¿tengo o no tengo los dígitos significativos? Bueno, desde ya lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente: 0,49999 infinitamente es idéntico a 5 en nuestro sistema. Eso es algo muy fácil de llegar a demostrar. Si lo escriben como una sumatoria de series le va a dar lo mismo, es decir, que no sé si decir que es un agujero negro de las matemáticas o es algunos de esos puntos medios extraños de las matemáticas, de modo que no podemos hacer distinción entre 0,5000 infinitamente y 0,4999 infinitamente, con lo cual es correcto lo que dije. 0,49805 ya tiene 2 dígitos significativos y casi 3. Bueno, tanto el método de Jacobi como el de Gauss-Seidel podrían expresarse formalmente como que el xk más 1, es decir, las incógnitas, es decir, los valores en la próxima iteración, es una matriz por el vector de lo que son los valores en la iteración anterior más un vector independiente. Y la matriz esa se llama matriz de iteración, y esa matriz no depende de k, de modo que, o sea, es constante en ese sentido, de modo que es lo que se llama un método iterativo estacionario. Entonces, sin entrar a demostrar nada, simplemente digamos que sería muy sencillo construir estas matrices, aunque no es necesario en la práctica. La matriz B nos va a servir para el análisis y eventualmente el análisis de convergencia. Entonces simplemente digamos que si la matriz A la descomponemos en la sumatoria de una matriz
solo diagonal, digamos, donde solo mantenemos los elementos de la diagonal y ponemos 0 en todo el resto, más una triangular inferior, donde solo dejamos lo que está debajo de la diagonal principal, y de la diagonal principal para arriba, incluido ella, es 0, y viceversa con la triangular superior. Entonces las matrices de iteración para Jacobi y Gauss-Seidel se podrían calcular con estas expresiones que ponemos aquí abajo. Entonces es momento de empezar a preocuparse por el tema de la convergencia. Como dije en algún momento cuando hablamos del refinamiento iterativo, ningún proceso iterativo tiene garantizada la convergencia a priori, salvo para casos especiales. Entonces, se puede mostrar un teorema que muestra que la condición necesaria y suficiente para un método iterativo estacionario, para la convergencia de un método iterativo estacionario, es que su radio espectral, el radio espectral de la matriz de iteración, sea menor que 1, donde el radio espectral, por definición, es el máximo autovalor en módulo de la matriz B. Bueno, esta condición sobre el radio espectral en realidad es muy poco útil en la práctica, porque necesitaríamos determinar los autovalores. Y para determinar los autovalores habría que resolver el sistema de ecuaciones algebraicas, con lo cual estamos en un círculo vicioso y vamos a tener que buscar un poco por otro lado. Digamos de todos modos que hay algún caso identificado en lo cual podemos garantizar a priori la convergencia de Jacobi y Gauss-Seidel, en el sentido de que la matriz de iteración asociada a esa matriz especial tiene un radio espectral menor que 1, y es el caso de las matrices estrictamente diagonal dominante. Estrictamente diagonal dominante sería que el módulo de los coeficientes que están en la diagonal principal es mayor que la sumatoria, mayor estrictamente justamente que la sumatoria de los módulos de los restantes coeficientes en esa fila. Bueno, entonces planteemos otro camino para el análisis de la convergencia. Aquí vuelvo a escribir el vector de incógnitas en función del vector de los valores en la iteración anterior, xk, a través de la matriz de iteración. Obviamente, si el proceso es convergente, entonces si reemplazamos el valor exacto x del lado derecho, me tendría que dar el valor exacto x del lado izquierdo, es decir, x es igual a b por x más c. Bueno, restando ambas ecuaciones me queda esta expresión, esta diferencia entre xk más 1 y x es igual a b por la diferencia entre xk y x. Justamente esto no es ni más ni menos que el error absoluto exacto. Entonces es un error debido al truncamiento, claramente. Este es un proceso iterativo, de modo que lo que vamos haciendo nosotros es mejorando la precisión de la solución hasta truncarla en algún momento. De modo que este es un error de truncamiento sin duda, y lo que nos está diciendo esto es que el error de truncamiento en el paso k más 1 es la matriz de iteración por el error de truncamiento exacto, en realidad, en la iteración k. De modo que el módulo, la norma, debería decir, de ese error de truncamiento en el paso k más 1 es menor o igual que el producto de la norma de la matriz de iteración por la norma del error absoluto en el paso k. De aquí sale en forma directa una condición suficiente para la convergencia del método. Si queremos que la norma del error en k más 1 sea menor que la norma del error en k, tenemos que pedir que la norma de b sea, o es suficiente con que la norma de b sea menor que 1. Al mismo tiempo, nos damos cuenta que la convergencia va a ser tanto más rápida cuanto menor es la norma de b, porque en ese caso se achica, va a tender a achicarse más rápido el error en la iteración siguiente. Es interesante hacer un poco de algebreo con esta expresión que habíamos obtenido de relación entre
entre los errores absolutos en el paso K y el K más 1, haciendo esta suma y resta de B por XK más 1, reagrupando, tomando norma. Entonces me queda que la norma de XK más 1 menos XK es menor o igual que la sumatoria de estos dos productos, que incluyen la norma de B y por un lado la norma de XK menos XK más 1 y la norma de XK más 1 menos X. Entonces fíjense que yo podría pasar el segundo término restando del otro lado y sacar factor común 1 menos b. Entonces todo multiplicado por la norma de XK más 1 menos X. Y si asumo que la norma de b es menor que 1, es decir, que se cumple la condición suficiente para la convergencia, 1 menos la norma de b es mayor que 0, y entonces lo puedo pasar dividiendo. Y finalmente me queda esta relación que está aquí, que la norma del error absoluto de truncamiento en el paso K más 1 es menor o igual a este factor, que es norma de b sobre 1 menos norma de b, multiplicado por la norma de XK menos la norma de XK más 1. ¿Para qué nos sirve esta expresión? Bueno, nos sirve para algo muy importante. Del lado izquierdo tenemos la norma del error absoluto de truncamiento exacto. Y del lado derecho, aparte de ese factor, tenemos la norma de XK menos XK más 1, que es como nosotros estimamos el error de truncamiento implícitamente, porque recuerdan que siempre paramos la iteración cuando esta norma de la diferencia entre dos iteraciones sucesivas es menor que una tolerancia. Entonces, en ningún momento hemos hecho un análisis profundo y ni siquiera estábamos asumiendo que eso sea una cota del error absoluto, que a priori no tiene por qué serlo. Pero esta fórmula que tenemos acá, o esta relación que tenemos acá, nos permite saber bajo qué condiciones podríamos decir que nuestra estimación es una cota. Y es aquella para la cual este factor de la norma de b sobre 1 menos la norma de b es menor o igual que 1. Que eso se da cuando la norma de b es menor o igual que 1 medio. Es decir, solo en ese caso, norma de b menor o igual que 1 medio, podríamos asegurar que nuestra estimación del error de truncamiento como diferencia entre dos iteraciones sucesivas es una cota superior del error de truncamiento exacto. Bueno, aquí se ha vuelto a escribir la fórmula o el algoritmo de Gauss-Seidel. Le hemos puesto un supra GS para identificarlo y lo hemos reescrito luego abajo de una forma en la cual el XY de Gauss-Seidel es el XY en la iteración anterior más lo que podríamos decir un residuo, que es básicamente la misma fórmula que el algoritmo, simplemente ahora fíjense que la segunda sumatoria va desde J igual I hasta N, porque hemos incluido el término menos AI por XIK, que dividido el AI me da un menos XIK, y eso compensa el XIK que yo he puesto en la ecuación de la izquierda. De modo que son dos formas equivalentes de escribir el algoritmo de Gauss-Seidel. Ahora bien, lo que queremos plantear es si existe alguna manera de acelerar la convergencia del Gauss-Seidel. Nosotros hemos visto en el ejemplo que la tendencia del método Gauss-Seidel hacia la solución es monótona. En el caso que vimos iba tendiendo desde abajo. Entonces la idea es ver si podríamos acelerar esa convergencia haciendo crecer un poco más rápidamente ese residuo que le vamos sumando justamente a la estimación anterior. Entonces la idea es establecer un nuevo método, que es lo que se llama el método de sobrerelajación, que simplificamos como SOR, en el cual a la estimación anterior XIK
en lugar de sumarle ese residuo de Gauss-Seidel, le sumamos el residuo multiplicado por un factor, que es justamente lo que se llama el factor de sobrerelajación. De modo que la clave estaría a ver si podemos encontrar alguna manera de valorizar ese factor de sobrerelajación y que realmente provea una velocidad de convergencia mayor. Bueno, aquí hemos vuelto a repetir la fórmula. X del SOR es el XY en la iteración anterior más omega por el residuo. Fíjense que si vuelvo a escribir el residuo en términos del XY de Gauss-Seidel, es muy sencillo ver que al final me queda como eso que parece ser un promedio ponderado entre el X y en K, es decir, la estimación de la iteración anterior y la estimación de Gauss-Seidel. Lo único es que, como ya sabemos que el omega va a tener que ser más grande que 1 porque íbamos tendiendo en forma monótona, de modo que la idea era incrementar el residuo, esto no es estrictamente una interpolación, sino en todo caso es una extrapolación lineal a partir de esos dos resultados. Bueno, existe un teorema que muestra que el radio espectral de la matriz de iteración B del método SOR es mayor o igual que el módulo de omega menos 1. Si desarrollamos esta expresión y utilizamos la condición de que haya convergencia, es decir, que ρ de B sea menor que 1, es fácil llegar a la conclusión de que omega tiene que estar entre 0 y 2. Pero nosotros ya sabemos que lo que hacemos o que tenemos que hacer para aumentar la velocidad de convergencia es hacer una sobrerelajación. Eso significa que omega tiene que ser mayor que 1, de modo que llegamos a la conclusión que ese factor va a estar entre 1 y 2. Ese es el rango en el que podemos probarlo. Aquí a la derecha hay un esquema muy simple que trata de mostrar una tendencia que en general se observa con una curva ahí esquematizada de lo que sería la cantidad de iteraciones versus omega. Entonces se supone que hay algún valor óptimo de omega entre 1 y 2, que es el que me da la menor cantidad de iteraciones. Pero lo que es interesante es que ese valor óptimo de alguna manera divide dos tendencias distintas. Fíjense que la tendencia de la izquierda de descenso de la curva es mucho más empinada que el ascenso posterior, con lo cual siempre puede ser más conservador quedarse con un valor un poquito más alto, es decir, no pasarse mucho hacia la izquierda porque rápidamente podemos estar aumentando la cantidad de iteraciones. En lo que afirmaba recién está implícita la idea de que el omega finalmente uno podría determinarlo por prueba y error. Ahora uno diría, ¿para qué va a estar haciendo prueba y error si lo que quiere hacer uno es resolver un sistema? O sea, no parece muy económico estar probando a ver cuál es el óptimo si después tuve que resolverlo 5 veces. Bueno, esto se justifica en un marco en el cual vamos a tener que resolver quizá algunos problemas con matrices no necesariamente iguales, pero que son parecidas y que vamos a tener que resolver muchas de ellas, en cuyo caso podríamos ir haciendo ejercicios variando el omega al resolver entre una y otra y de alguna manera buscando el óptimo a través de ese proceso. Aquí vuelvo a presentar el mismo ejemplo que habíamos presentado mostrando para Gauss y para Jacobi y para Gauss-Seidel, pero ahora estamos agregando una tercera columna que es la que sale del SOR con este valor de omega, bastante particular, 1,0718. Claro,
esto aquí hay trampa, está sacado de un teorema que para ciertos casos nos permite determinar ese omega óptimo y es lo que usamos, pero bueno, simplemente a pesar de esa pequeña trampa, al menos vemos que eso funciona porque nos ponemos a calcular y ya en la segunda iteración ya tenemos 2 dígitos, 0,49, es decir que todavía casi volvimos a duplicar la velocidad de convergencia, esta vez del Gauss-Seidel. Entonces, para cerrar este tema de los métodos iterativos, tenemos que hacer algún comentario respecto de cómo compiten con los métodos directos. Y hay que afirmar fuertemente que en realidad los métodos iterativos, tal como lo advertimos al principio de las clases sobre sistemas de ecuaciones lineales, solo son competitivos para ciertos casos especiales. Y los casos especiales es que la matriz de coeficientes sea rala, es decir, tenga muchos ceros. Porque en ese caso, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar el hecho de que sean ceros y no hacer las cuentas que los involucran. Bueno, para eso hay que programarlo adecuadamente, pero eso es un problema de programación que se resuelve fácilmente y hace entonces que se economice mucho esfuerzos de cálculo al no considerar o al considerar implícitamente que hay coeficientes nulos, entonces no intervienen en el cálculo. Si hacemos eso, entonces ahí sí tenemos ventaja respecto de la eliminación de Gauss, que digamos además durante el proceso de triangulación rápidamente destruye todos los coeficientes que son nulos y pasan a ser no nulos.